como les comentaba. Y bueno, no quiero darle los buenos días a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad de nuevo. Muchas gracias por estar aquí en este Comité de Comercio Exterior. Como saben, este comité lo lideran Ciro Bayona, de Bayona Cuervo y Abogados, y James Arboledas, de Zona Franca Parque Central. Nuestras speakers de hoy son de la firma de abogados Godoy Hoyos, que Ciro y James la van a presentar. Yo presento primero a Ciro y a James. Ciro es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Ambiental de esta misma universidad. Tiene amplia experiencia en contratación pública y privada, landing de inversiones y desarrollo de portafolio de negocios, litigio, arbitraje y solución de controversias. También es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham Cartagena. James Arboleda es profesional de comercio internacional y especialista en tributación. Cuenta con más de 12 años de experiencia en liderazgo de proyectos y manejo de operaciones aduaneras, logísticas y cambiarias. Amplio conocimiento en régimen franco, con especialidad en operaciones desde y hacia y entre usuarios de zonas francas. Actualmente es director de operaciones para Parque Central Zona Franca, actual operador de zonas francas. Bueno, y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Ciro y a James para que inicien el comité y nos presenten a nuestras invitadas del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma, por esa introducción. Bienvenidos todos otra vez a nuestro comité. Muchas gracias por participar. Hoy tenemos de nuevo el placer de tener a Andrea en nuestro comité, que nos está acompañando para tratar este tema tan importante. Voy a hacer después la introducción de ella. Ella es Andrea Caicedo Langton, es directora asociada de Comercio Exterior y Aduanas de Godoy Hoyos Abogados. Andrea cuenta con amplia experiencia en comercio exterior, derecho aduanero y cambiario, asesora a clientes nacionales e internacionales de diferentes sectores en asuntos relacionados con planeación y estructuración de operaciones aduaneras, comercio exterior y cambiario. Da apoyo a clientes en materia de consultoría e implementación de herramientas de optimización de sus operaciones de comercio exterior, tales como zonas francas, sociedades de comercialización internacional, Plan Vallejo y Operador Económico Autorizado OEA, entre otras. Ha representado a diferentes clientes en litigios de materia aduanera y de comercio exterior ante autoridades administrativas y judiciales. James. Muy buenos días a todos nuestros miembros del Comité de Comercio Exterior. Gracias, Gilma, gracias, Ciro, y gracias a Andrea y Daniela de Godoy Hoyos por hacer partícipe hoy esta interesante temática que tiene que ver con información exógena cambiaria. Daniela Mayorga también nos acompaña. Ella es abogada y administradora de negocios internacionales de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con experiencia en reconocidas firmas de abogados, asesorando a clientes en proyectos de comercio exterior, cambios internacionales, zonas francas, medidas antidumping, due diligence, OEA y así in house en compañías del sector farmacéutico. Andrea, Daniela, muchas gracias y estamos dispuestos a ser partícipes de esta temática. Bueno, muchísimas gracias, Gilma, Ciro, James. Para nosotros es siempre un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos, con todos los afiliados que participan del comité. Siempre es muy agradable poder compartir con ustedes y poder de alguna manera contarles, digamos, qué está pasando, qué novedades tenemos, qué recomendaciones podemos hacerles que eventualmente les pueda servir. Así que nuevamente muchas gracias por permitirnos participar en el comité. Hoy vamos a hablarles de las últimas modificaciones. Voy a compartir aquí. En la No sé. configuración de visualización puedes cambiarlo exactamente. Ahí. Mejor. Muy bien, entonces, básicamente el objetivo de este webinar es contarles cuáles han sido las principales modificaciones que se han realizado a la presentación de la información exógena cambiaria, por ser una información, digamos, relevante para muchos de nuestros afiliados que realizan operaciones o realizan operaciones cambiarias a través de cuentas de compensación y que seguro pues esto va a ser importante o de relevancia para poder
Dame un segundo aquí. Sí, sí, seguimos viéndolo con la próxima diapositiva. Entonces, de pronto en la configuración de visualización, eso, ahora sí, perfecto. Ahí ya mejor, ok. Entonces, nuestro objetivo es comentarles cuáles han sido estas modificaciones. Vamos a hablar o hacer una aproximación a la generalidad de la información exógena cambiaria. Les vamos a hablar de las principales modificaciones que sufrió la presentación de esta información con ocasión de la expedición de la resolución 161 del 24 de diciembre del año pasado. Y finalmente contarles sobre un proyecto de resolución que está circulando en este momento y que eventualmente podría modificar la entrada en vigencia de esta resolución. Para introducir un poco el tema y para conocer, digamos, el porqué de esta información exógena cambiaria, pues es importante que recordemos dos conceptos fundamentales para efectos de la aplicación del régimen cambiario, y es el concepto de residencia. Finalmente, el régimen cambiario ha considerado que son residentes para efectos cambiarios todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional y aquellos extranjeros que permanezcan en el país por más de 183 días en un periodo de 365 días consecutivos, así como las entidades de derecho público, personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro que tengan domicilio acá en Colombia, y las sucursales de sociedades extranjeras. De igual forma, se consideran no residentes las personas naturales, incluso los nacionales colombianos, que no habiten en el territorio nacional por un periodo de más de 183 días en un periodo de 365 días calendario consecutivos, o aquellas personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro que no se encuentren domiciliadas en Colombia. Esto es importante para entender cuáles son las operaciones de cambio y qué se entiende por operaciones de cambio. Es importante entender que las operaciones de cambio son aquellas transacciones que se realizan en moneda extranjera y que se realizan entre residentes colombianos con el exterior. Esto implica el pago o la transferencia de divisas o de títulos representativos de las mismas. Entonces, siempre en una operación de cambio bajo el régimen cambiario van a estar presentes un residente y un no residente y una operación o una transacción que se adelanta en moneda extranjera. En el mercado cambiario encontramos dos tipos de operaciones de cambio. Unas que son obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario y otras que son de mercado libre. Dentro de las operaciones obligatoriamente canalizables encontramos las operaciones de importación y exportación de bienes, las operaciones de endeudamiento externo, las inversiones internacionales, las operaciones de derivados y adicionalmente las operaciones de avales y garantías en moneda extranjera. En el mercado libre encontramos las otras operaciones que normalmente incluyen los servicios, las transferencias y cualquier otra que no esté listada dentro de las operaciones de obligatoria canalización a través del mercado cambiario. Entonces, finalmente la canalización que implica la entrega de la información sobre la operación o la transacción que yo estoy realizando y la ejecución de ese tipo de operaciones por los conductos autorizados. Recordemos que bajo el régimen cambiario, la canalización se debe realizar a través de los intermediarios del mercado cambiario o de cuentas de compensación. Las cuentas de compensación finalmente son cuentas abiertas en el exterior por residentes colombianos a través de las cuales es posible realizar operaciones de obligatoria canalización. Para que una cuenta abierta en el exterior tenga esta connotación, es necesario hacer el registro respectivo ante el Banco de la República y a partir de ese momento se adquiere la obligación de presentar... Perdón.
se adquiere también la obligación de presentar de manera mensual ante el Banco de la República y de manera trimestral ante la DIAN. Y esta es nuestra famosa información exógena cambiaria de la que vamos a hablar el día de hoy. En materia de información exógena cambiaria y en general en materia del régimen cambiario tenemos una gran cantidad de legislación y de normas que están cambiando y que están modificando la existente. Pero desafortunadamente en materia de información exógena cambiaria hemos recopilado información desde la resolución 9147 del 2006, que fue la que estableció, digamos, los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales hoy en día presentamos esta información a la DIAN. Pero todas estas modificaciones no han sido recopiladas en una sola norma. Entonces tenemos hoy en día, aparte de la resolución 9147, tenemos modificaciones como la de la resolución 99 del 2015, la resolución 10 del 2016, la resolución 65 del 2016, en fin, una cantidad de información que a veces, o en la mayoría de los casos, hace difícil que quienes tienen los titulares de cuentas de compensación en este caso, pues se vean en la tarea de tener que brincar en todas estas normas para entender y conocer finalmente cuáles son sus obligaciones, cuál es la información que deben cumplir, cuáles son las especificaciones técnicas que deben tener en cuenta. Y eso, pues sin duda, durante los últimos años ha hecho bastante, digamos, difícil para este tipo de usuarios la presentación de esta información. Es por eso que consideramos muy importante la expedición de la resolución 161 el pasado 24 de diciembre, porque finalmente la DIAN lo que buscó fue recopilar en una sola norma todas estas especificaciones técnicas y todas estas condiciones, características y requisitos que debe contener la información que se debe presentar relacionada con las operaciones adelantadas en cuentas de compensación. Recordemos quiénes están obligados a presentar la información exógena cambiaria. No solamente de acuerdo con la resolución 161, sino con la resolución anterior y la normatividad anterior, los obligados a presentar la información exógena cambiaria son los intermediarios del mercado cambiario respecto de las operaciones que se efectúan a través de estos, los concesionarios de servicios de correo que prestan servicios financieros y, como mencionamos, digamos a los que nos vamos a dedicar en esta sesión, a los titulares de cuentas de compensación. Esta información, como les decía, debe presentarse de manera trimestral en la DIAN a través de los formatos respectivos que están establecidos en la normatividad y que nuevamente están recogidos o recopilados en la resolución 161. Y lo que debemos tener en cuenta es qué debemos reportar en esta información exógena cambiaria. Los titulares de cuentas de compensación y los intermediarios del mercado cambiario deben reportar las operaciones de cambio iniciales y de devolución que sean competencia de la DIAN, junto con los numerales, valores y modificaciones. Entonces, recordemos que en materia de régimen cambiario, nosotros tenemos operaciones que, dependiendo de sus características, son de competencia de la DIAN o de competencia de la Superintendencia de Sociedades. A la Superintendencia de Sociedades le corresponde la competencia de las operaciones relacionadas con inversiones y endeudamientos, mientras que a la DIAN le competen el resto de operaciones, importaciones, exportaciones, endeudamientos relacionados con operaciones de comercio exterior y las operaciones que no son de obligatoria canalización, como son los servicios y las operaciones internas que se cumplen en divisas. Los datos de los documentos aduaneros, debe transmitirse también la información de los datos de los documentos aduaneros
de importación o de exportación o los que hagan sus veces y los valores pagados a la mercancía amparada en dichos documentos que se canalicen a través de la cuenta de compensación. Y como una cosa novedosa y de la que vamos a hablar más adelante, esta resolución 161 incluye dentro de la información que debemos reportar, la información de los datos mínimos de excepciones a la canalización, lo que conocíamos antes como formulario 3A del Banco de la República, que finalmente el titular de la cuenta haya presentado directamente al Banco de la República. Para eso se estableció un nuevo formato que es el 2728. Y se incluye también el informe de ausencia de operaciones a reportar en caso de que sea necesario, y esto a través de un nuevo formato que es el formato 1070, del que también vamos a hablar más adelante. Es importante, vuelvo y repito, mencionar que el régimen cambiario en Colombia ha sufrido en los últimos años grandes modificaciones. Y estas modificaciones se han dado con el fin de adaptar la legislación cambiaria a las operaciones que realizan los residentes con otros no residentes. Entonces hemos visto como, por ejemplo, en septiembre del año pasado también el Banco de la República modificó la circular reglamentaria externa, la antigua DECIN 83 o DECIP 83, y adicionalmente implementó un nuevo sistema de información cambiaria a través del cual hoy en día es posible transmitir declaraciones para adelantar el registro, la sustitución y cancelación de operaciones de inversión extranjera que no implican canalización de divisas. Y esto es solamente el abrebocas de lo que viene, porque el banco está implementando o está tratando de integrar el sistema estadístico cambiario, que es el sistema que hoy en día utilizan los titulares de cuentas de compensación para transmitir la información de los movimientos de sus cuentas al Banco de la República. Este sistema finalmente a partir del 2023 va a migrar a este nuevo sistema de información cambiaria en donde finalmente se van a manejar todo este tipo de operaciones y reportes. Así que esta resolución 161 pues es también como seguir en la misma línea del Banco de la República, tratar de adaptar las operaciones, tratar de adaptar los reportes a las nuevas, digamos, a la nueva realidad de la legislación cambiaria. Veamos entonces cuáles han sido esas principales modificaciones que incluye la resolución 161. Dentro de la información cambiaria, exógena cambiaria, se establecieron unos formatos para poder transmitir la información dependiendo de cada transacción que se haya realizado a través de la cuenta de compensación. Y para esto se han establecido varios formatos que hoy en día la resolución 161 recoge, digamos, también los conserva, pero en algunos casos hace algunas modificaciones a los formularios o en algunos casos crea unos nuevos formularios. Entonces vamos a hablar de estos para entender y conocer cómo funcionan. Tenemos en un primer lugar el formato 1059, que es el formato a través del cual el titular de la cuenta de compensación debe reportar todas las operaciones de cambio que haya realizado con ocasión de operaciones de importación de bienes. En este formato se sigue manteniendo la información exógena cambiaria que se transmitía inicialmente, con algunas variaciones de las cuales Daniela va a hablar más adelante, pero en términos generales sigue conservándose el mismo formato y la misma naturaleza. Para el caso del formulario 1060, debemos a través de este formulario reportar todos los movimientos de las operaciones de cambio que se realizan con ocasión de las operaciones de exportación de bienes. El formulario 1061 es el que se utiliza para reportar las operaciones de cambio por endeudamiento externo cuando está relacionado con operaciones de comercio exterior. Aquí muchas veces los titulares de las cuentas de compensación, al ver el nombre
del formato tienden a pensar que deben enviar la información relacionada con todas las operaciones de endeudamiento externo que realizan. Pero recordemos que finalmente la información exógena cambiaria es relacionada con la información que le compete a la DIAN como autoridad, digamos, de fiscalización de este tipo de operaciones. Entonces, los endeudamientos externos también son de competencia de la Superintendencia de Sociedades. De esta forma, debemos limitarnos, o la recomendación es limitarse a entregarle a la DIAN la información que la DIAN requiere conocer. Entonces, todas las operaciones de endeudamiento externo que estén relacionadas con operaciones de importación o exportación deben ser reportadas a través de este formulario, no así las de competencia de la Superintendencia de Sociedades. Tenemos también el formulario 1062, que es el formulario a través del cual se reportan las operaciones relacionadas con servicios, pero también se incluyen aquellas relacionadas con las operaciones internas que se realizan a través de cuentas de compensación y con aquellos numerales cambiarios correspondientes a las inversiones financieras y en activos en el exterior, que como sabemos a partir del 2020 entraron a ser parte de las operaciones bajo control y vigilancia de la DIAN. Entonces es importante entender que a pesar de que este formulario se llama operación de cambios por servicios, transferencias y otros conceptos, también incluye las operaciones relacionadas con inversiones financieras en activos en el exterior y con aquellos numerales cambiarios que están reservados para los titulares de las cuentas de compensación y que están relacionados con operaciones internas. Tenemos el formulario 1063 y el 1064, que son formatos que se utilizan para reportar operaciones de endeudamiento externo pasivo y activo, pero que están reservados o son de uso exclusivo de los intermediarios del mercado cambiario. Estos dos formatos, recordemos que todos los residentes debemos registrar los endeudamientos externos ante los intermediarios del mercado cambiario, y cuando nosotros hacemos esos registros o solicitamos estos registros a los intermediarios del mercado cambiario, estos intermediarios adquieren la obligación de transmitir esta información al Banco de la República y de igual forma transmitirla a la DIAN bajo la información exógena cambiaria. Así que el 1063 y el 1064 están reservados y son de uso exclusivo para estos intermediarios. El 1066 es un formulario que se conocía como informe de aclaraciones de datos para fines estadísticos de las declaraciones de cambio 1, 2, 3 y 5, es decir, las operaciones relacionadas con importaciones, exportaciones, endeudamiento y servicios. Entonces, a través de este formulario nosotros podemos hacer las actualizaciones o las correcciones, digamos, algunos datos cuando se habían cometido algunos errores. Hoy en día, bajo la resolución 161, este formato se denomina información de las modificaciones de las declaraciones aduaneras y de los valores pagados a las mercancías. Y hoy en día, pues vamos a tener que diligenciarlo de acuerdo con las especificaciones que nos da la resolución 161. Tenemos también el formulario 1067, que es el relacionado con los datos faltantes de documentos aduaneros de importación o de exportación, o el formulario que conocemos como legalización de las operaciones de comercio exterior. Entonces, anteriormente hablamos del informe de datos faltantes en las declaraciones de cambio 1 y 2, y con esta nueva modificación, hoy en día lo conocemos como información de legalización de las declaraciones aduaneras y de los valores pagados a las mercancías. Recordemos que hay operaciones de importación o de exportación que se realizan de manera anticipada al embarque de los bienes. Entonces, cuando ocurren estas operaciones cambiarias, el titular de la cuenta de compensación no cuenta con la información de los documentos aduaneros porque todavía no están expedidos. No tenemos un documento de transporte y tampoco tenemos una declaración de importación o de exportación. Antes teníamos la obligación de compartirle a la DIAN no solamente la información de las declaraciones de importación y exportación, sino también
de los documentos de transporte. Quienes transmiten hoy en día la información exógena cambiaria, igual se pueden dar cuenta que el prevalidador que actualmente tiene la DIAN vigente para transmitir estas operaciones tiene todavía incluida la información de los documentos de transporte. Hoy en día entendemos que esa información no debe ser transmitida, pero el prevalidador todavía no ha sido adaptado. Sin embargo, la obligación de transmitir la información relacionada con los documentos aduaneros, entiéndase declaración de importación y declaración de exportación, cuando se cuenta con ellos, debe transmitirse o debe informarse a los intermediarios del mercado cambiario o en este caso para los titulares de las cuentas de compensación a través de la información exógena cambiaria dentro del mes siguiente al cual se conoce esta información. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente las agencias de aduanas son quienes nos transmiten o nos envían la información correspondiente a estos documentos. A partir del momento en que la agencia de aduanas me envía la información de la declaración de importación o de la declaración de exportación, yo tengo un mes para enviar esa información a la DIAN. Este formulario, el 1067, es el que está diseñado para transmitir esa información una vez el titular de la cuenta de compensación la tiene a su disposición. Entonces, si yo hoy recibo la información de la declaración de importación, debo transmitirla en el trimestre siguiente, correspondiente a las operaciones o a las declaraciones en las cuales declaré esos anticipos. Muy importante cumplir con esta obligación. La DIAN constantemente adelanta procesos de fiscalización para establecer el cumplimiento de esta obligación y en la gran mayoría de los casos sanciona a las compañías que no cumplen con esta obligación. Es muy fácil que se nos pase, es muy fácil que en el día a día no recordemos que tenemos que enviar esta información, pero es bien importante que de alguna manera las personas encargadas en las compañías tengan algún tipo de alerta y estén muy pendientes de transmitir esta información en el momento oportuno para evitar así sanciones por parte de la DIAN. Tenemos finalmente el formato 1070, que es conocido como informe de datos de cuenta corriente de compensación, que hoy en día digamos que no desaparece, pero que es reemplazado por el informe de ausencia de operaciones a reportar. Hoy en día, y antes de la expedición de la resolución 161, los titulares de cuenta de compensación que no tuvieran movimientos no tenían la obligación que registrar la información exógena cambiaria. No así ocurre con las operaciones, digamos, con los reportes que hay que presentar ante el Banco de la República. Si en la cuenta de compensación no tuvo movimientos durante el mes ante el Banco de la República, yo sí debo presentar el formulario indicando que no tuvo movimientos la cuenta de compensación. En materia de información exógena cambiaria no ocurría lo mismo. Si yo no tenía información para presentar, no la presentaba y no tenía que transmitir ninguno de estos formatos. Hoy en día, y bajo la resolución 161, este formato 1070 que yo utilizaba antes para reportar el registro de la cuenta de compensación o la cancelación de la cuenta como cuenta de compensación, ya no lo voy a utilizar para informar estos movimientos, sino que lo voy a utilizar para reportar la ausencia de movimientos o de operaciones a través de la cuenta de compensación. Entonces, muy importante porque este formato sigue existiendo, pero ya no voy a enviar la misma información que venía informando hasta el momento. Y el formato creo que aquí, el 2728, que habla de la información de los datos mínimos de excepciones a la canalización, que es un formato nuevo en donde yo debo reportar aquellos casos en donde cuando hay una operación de endeudamiento externo, digamos que la regla general es que yo debo canalizar los desembolsos correspondientes a esas operaciones de endeudamiento. No obstante, el régimen cambiario establece algunas excepciones en las cuales yo no tengo que hacer canalización de divisas, sino que esos desembolsos los puedo hacer directamente en el exterior, en este caso en la cuenta de compensación. Entonces, cuando haya estas situaciones, hoy en día
bajo la resolución 161 se crea este nuevo formato a través del cual yo adquiero la obligación de transmitir esta información también en la información exógena cambiaria. Dentro de las modificaciones importantes de la resolución 61, adicional al tema de los formatos, está una situación que es común en algunas empresas que tienen varias cuentas de compensación, son titulares de varias cuentas de compensación. Hasta la fecha y antes de la entrada en vigencia de la resolución 161, los titulares de varias cuentas de compensación debían hacer un reporte por cada cuenta de compensación, una información exógena por cada cuenta de compensación. Hoy en día, ¿qué nos dice la resolución 161? Y es, estos titulares de varias cuentas de compensación deben presentar y organizar esta información de los movimientos de las diferentes cuentas de compensación en un solo archivo XML, que es el formato que se transmite a la DIAN, por cada concepto relacionado en cada formato. Entonces, en el 1059 incluiremos todos los movimientos correspondientes a las importaciones que se han realizado en varias cuentas de compensación. En el 1060 lo mismo, en el 1062 vamos a transmitir todos los movimientos de todas las cuentas de compensación, dependiendo de su naturaleza, en un solo formato. ¿Qué otra modificación es importante y vale la pena mencionar? Esta resolución 161 habla de la posibilidad de reemplazar los archivos XML que se han transmitido a la DIAN. Esto realmente no es nuevo. La resolución y la legislación anterior a la resolución 161 también contemplaba esta posibilidad, pero aquí hemos venido teniendo, digamos, un tema, y es cuáles son los efectos que tiene el reemplazo de estos archivos ante la posibilidad de que la DIAN no sancione. El reemplazo de los archivos XML es posible hacerlo a través del sistema de la DIAN, y básicamente lo que hace es reemplazar toda la información que yo ya transmití y se entiende que se entenderá como no presentada, y puedo presentar nuevamente una información en los casos en los que normalmente pues he cometido algún tipo de error y lo que quiero es corregir. ¿Qué ha dicho la DIAN? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si bien se incluye la posibilidad de hacer reemplazos de estos archivos, pues es importante que tengamos en cuenta cuáles son esos efectos frente a la DIAN. La DIAN en un primer momento dijo, sí, es posible reemplazar los archivos que ya se transmitieron, pero es posible transmitirlos dentro del plazo establecido para presentar la información exógena cambiaria. Entonces, pues básicamente ahí lo que me permitía era, si yo estaba dentro del plazo para presentar mi información y me daba cuenta que había transmitido información y había cometido algún error, antes de que se me venciera el plazo, pues la podía reemplazar y no tenía ningún inconveniente. Pero ¿qué pasaba? Que si ese plazo ya había caducado o ya se había vencido, pues básicamente lo que la DIAN entendía era que ese reemplazo constituiría una presentación extemporánea de la información exógena cambiaria, aun cuando el primer reporte lo hubiera presentado dentro del término legal. Entonces, pues finalmente el reemplazo no nos funcionaba mucho, porque pues finalmente solamente estaba como previsto para los momentos en donde todavía estaba vigente el plazo para presentar la información exógena cambiaria. Posteriormente, el año pasado expidió un concepto en donde decía, y un poco en línea con la redacción de lo que está hoy en la resolución 161, lo que nos dice es, oiga, sí, usted puede hacer reemplazos en cualquier momento y sin sanción, siempre y cuando la DIAN no haya expedido un pliego de cargos por algún tipo de operación relacionada con esa información. Entonces, yo incluso podía, en este caso sí, presentar estos reemplazos o transmitir estos reemplazos por fuera de los términos legales, sin que esto constituyera una infracción cambiaria. Y bueno, finalmente digamos que se abrió esa oportunidad en la medida en que no se hubiera proferido algún pliego de cargos por las operaciones que se transmitieran en esos archivos. Pero ¿qué pasó?
hace poco, nuevamente la DIAN se pronunció y dijo, ojo, los reemplazos, y es lo que ha entendido la DIAN, los reemplazos solamente funcionan para modificar información que el titular de la cuenta de compensación transmitió. No sirven para incluir nueva información. Entonces, si de pronto yo hubo una o dos operaciones que se me quedaron por fuera y no logré transmitir por error, por distraída, por la razón que sea, cuando yo la reemplazo y la incluyo en esa nueva información exógena cambiaria, pues de alguna manera y bajo la interpretación que está dando la DIAN en este momento, sí podría estar expuesta a sanciones, porque entonces de alguna manera esa información nueva la estaría transmitiendo de manera extemporánea y en esa medida, pues digamos que el reemplazo no es que me esté ayudando mucho. Recomendación en materia de reemplazos, tengamos muy en cuenta si realmente debemos reemplazar la información exógena cambiaria o podemos hacer uso de la actualización de la información para datos estadísticos o vemos cómo manejamos este tipo de situaciones, porque el reemplazo puede en algunas ocasiones generar alertas a la DIAN y eventualmente podemos estar siendo investigados y sancionados por este tipo de transmisión de información. Bueno, aquí reiteramos la creación, digamos, de dos formatos, el 2728, a través del cual transmitimos la información de las excepciones a la canalización, y el formulario 1070 que tengamos en cuenta, o reiteramos, ya no está dispuesto para la información del registro y de la cancelación de cuentas de compensación, sino para informar cuando hay ausencia de movimientos de la cuenta de compensación a reportar. Bueno, aquí le cedo la palabra a Daniela, quien les va a contar ya específicamente cuáles son las modificaciones que se dieron en cada uno de los formatos para que lo tengan en cuenta. Es importante también mencionar, y creo que Daniela lo va a mencionar más adelante también, que hoy en día nosotros la información que transmitimos, la información exógena cambiaria que transmitimos a la DIAN, la hacemos a través de un prevalidador que está vigente desde el 2011. Y este prevalidador, como les digo, no necesariamente está ajustado a todas las modificaciones que se han venido dando hasta el momento. La resolución 161 estableció que claramente iba a haber un nuevo prevalidador que recogiera y recopilara toda esta información, digamos, técnica que debe contener como mínimo la transmisión de estos reportes, pero que a la fecha, o sea, ya casi a punto de que empiece el mes de abril y tengamos la obligación de empezar a presentar nuestra información exógena cambiaria, todavía no lo tenemos disponible. La DIAN todavía no tiene un nuevo prevalidador. Así que es posible que estas modificaciones de la resolución 161 que estaban previstas para entrar en vigencia a partir de los reportes del primer trimestre del 2022, seguramente no deban ser o no puedan ser transmitidos en abril bajo estas especificaciones técnicas, sino a partir del segundo trimestre. Pero voy a darle el paso a Daniela para que les cuente cuáles son esas modificaciones. Perfecto, bueno, continuando con la explicación de las modificaciones a la exógena, vamos ya a analizar el detalle de las modificaciones que se realizaron a cada uno de estos formatos y de los formularios. Entonces, en primer lugar tenemos el formato 1059, que es la que me trae toda la información de los datos mínimos sobre las operaciones de cambio de importaciones de bienes. Al respecto, se incluyeron en el nuevo formulario temas como la identificación del intermediario del mercado cambiario, que básicamente es un NIC y el número de verificación, el dígito de verificación, el número de aceptación de la declaración de importación o de aquel documento que haga sus veces, y el valor en dólares que se paga por cada declaración de importación o documento que hace sus veces.
Ahora, ¿cuáles fueron los datos que se retiraron? Tenemos el año de la declaración de importación, la fecha y el número de documento de transporte, las condiciones de pago, condiciones de despacho de la mercancía y las observaciones, que finalmente son casillas que evidenció la DIAN que pues estaban en desuso y no estaban, digamos, tan alineadas con la nueva realidad de las operaciones. Ahora continuamos con el formato 1060, que es el que nos trae toda la información sobre los datos mínimos, pero de las operaciones de exportaciones de bienes. Entonces, las modificaciones son muy parecidas a las de importaciones, la identificación del intermediario cambiario, que son los datos que se incluyen, el número definitivo de la declaración de exportación o de aquel documento que hace sus veces, el valor reintegrado en dólares a la mercancía que está amparada en esta declaración de exportación o en el documento que hace sus veces. ¿Y qué se elimina? La fecha de la declaración de exportación definitiva, las condiciones de despacho de la mercancía y las observaciones. Seguidamente, el formulario 1061, que es el que nos trae toda la información sobre las operaciones de cambio por endeudamiento externo. Se incluye la identificación del intermediario del mercado cambiario, que es su NIT, dígito de verificación, y se retiran datos como el número y la fecha de la declaración de exportación, el numeral, el valor de reintegro en dólares, el total del valor FOB, total de los gastos correspondiente al numeral 1519, y las deducciones correspondientes al numeral 2016. Por su parte, el formato 1062, que es el que nos trae toda la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por servicios, transferencias y, bueno, otros conceptos, incluye lo mismo la información del intermediario cambiario y el tipo de cambio que se establece en dólares. ¿Qué se retira? Que los titulares de la cuenta de compensación ya no tienen la obligación de presentar de manera separada las operaciones de servicio, sino que se puede presentar en una sola transmisión, y el número y fecha de la declaración de cambio. En cuanto al formato 1063, que es el relacionado con la información de endeudamiento externo otorgado a residentes, recordemos que este formulario es de uso exclusivo para los intermediarios del mercado cambiario. Se incluye información como tipo de prestamista o acreedor, número de depósito por financiación, indexación y el código de moneda de indexación. Pero se incluye y se retiran datos como la dirección, el número de expedición de depósito, el valor en dólares o en pesos del depósito, fecha del documento de transporte, número y año de la declaración de importación, el valor en dólares, la fecha de la cuota del plan de amortización y el valor de la moneda contratada o cuota de plan de amortización. El siguiente formulario es el 1064, este también es exclusivo para los intermediarios del mercado cambiario, trae la información relacionada con el endeudamiento externo otorgado a no residentes, nos trae o incluye datos como el tipo de prestatario o deudor, la indexación, el código para sustitución, fraccionamiento, consolidación de créditos anteriores, número de identificación del crédito anterior, código de moneda crédito y el valor a sustituir, fraccionar o consolidar. Ahora, ¿qué información se elimina? El número y fecha de la declaración de exportación, la fecha o cuota del plan de amortización y el valor de la moneda contratada o la cuota del plan de amortización. Listo. ¿Cuáles son los formatos que traen unas modificaciones ya un poco más sustanciales? Y son los formatos 1066 en adelante. Entonces, el 1066, que lo conocíamos anteriormente bajo el nombre o la denominación de informe de aclaraciones de datos para fines estadísticos de las declaraciones de cambio, se elimina este nombre, este formulario desaparece y se crea un nuevo formato 1066. De ahora en adelante, este formato se va a llamar información de las modificaciones de las declaraciones aduaneras y de los valores pagados a las mercancías. Y básicamente, ¿qué modificaciones o qué cambios nos introduce este nuevo formato 1066? Primero, va a ser de uso exclusivo para las modificaciones de la información de declaraciones aduaneras. ¿Cuáles son estas informaciones? Declaración de importación, la declaración de exportación y los documentos que hacen sus veces. Adicionalmente, incluye la información de la identificación del intermediario del mercado cambiario, el código de la cuenta de compensación,
También se debe ahora en adelante indicar cuál es el número de aceptación de esta declaración de importación o de exportación y el documento que haga sus veces. Se incluye información también como el total del valor FOB reintegrado, total gastos de exportación, deducciones, reintegro neto, y se retira información como por ejemplo el año de la declaración de importación, el número y la fecha del documento de transporte y la fecha de la declaración de exportación. Otro formato que sufrió, digamos, una modificación sustancial es el anteriormente conocido como informe de datos faltantes de las declaraciones de cambio 1 y 2, que es el formato 1067. De ahora en adelante se va a denominar información de legalización de las declaraciones aduaneras y de los valores pagados a las mercancías. Básicamente, ¿cuáles son las modificaciones principales? Incluye la información de la identificación del intermediario del mercado cambiario, el código de la cuenta de compensación y el tipo de la declaración de cambio. Y para finalizar, como Andrea venía comentando anteriormente, se elimina también este formato 1070 que conocíamos como informe de datos de cuenta corriente de compensación. De ahora en adelante, este formato va a ser el informe de ausencia de operaciones a reportar y pues se usará única y exclusivamente con la finalidad de reportar en aquellos trimestres donde no se presentan operaciones que se deban informar a la DIAN. Este es el formulario que se debe presentar. Bueno, en cuanto al proyecto de resolución, que era lo que venía comentando Andrea, en efecto, en este momento está, digamos, en proceso o en discusión este proyecto de resolución, a partir del cual, en principio, la resolución DIAN, que es la 161 que estamos analizando, empezaba a aplicar a partir del reporte del primer trimestre que se presenta en abril de 2022, pero como hasta el momento no se ha expedido el prevalidador actualizado a la versión de la resolución 161, el nuevo proyecto, este proyecto de resolución planea prorrogar esta entrada en vigencia de la resolución 161 para que sea a partir del reporte del segundo semestre, es decir, para que se implemente a partir de julio de 2022, que es cuando se reporta el segundo trimestre del año. Estaremos pues atentos y les estaremos comunicando en la medida que conozcamos nuevas novedades, digamos, al respecto. Bueno, estas son básicamente como las principales modificaciones a tener en cuenta en materia de información exógena cambiaria. Como les decía Daniela, es muy probable que en estos días y antes de que entre o comience el plazo para transmitir la información correspondiente al primer trimestre del 2022, la DIAN expida esta nueva resolución para modificar los términos de la entrada en vigencia del 161, que bueno, aquí, digamos, desafortunadamente siempre como que estamos un pasito atrás en materia de sistemas, la normatividad sale, pero no están ajustados, digamos, los prevalidadores y el sistema para recibir esta información. Así que, pues les estaremos comunicando e informando cualquier tipo de modificación, pero sí queríamos que tuvieran, digamos, la información básica para estar preparados para presentar la información exógena cambiaria de acuerdo con los nuevos lineamientos expedidos por la DIAN. No sé si haya algunas preguntas. Correcto, muchas gracias Andrea y Daniela, muy claro, muy concreto y bastante sintetizado el resumen de los cambios. Pasemos a la ronda de preguntas, tenemos un par formuladas en el chat. Pregunta Jeffer Contreras, si adicional a lo expuesto hay alguna novedad con las operaciones que se dan desde Zona Franca, entendiendo pues que, al capítulo 9 de la 7583, estas operaciones cambiariamente son consideradas importaciones y exportaciones, y el documento aduanero de importación, exportación, tomará la forma de formulario de movimiento de mercancías. Sí, correcto. En este caso, para las operaciones realizadas con zonas francas, la información relacionada con los documentos aduaneros está, o la que se debe transmitir es la correspondiente a las facturas.
Es importante tener en cuenta que esto opera no solamente para las operaciones con zonas francas, sino también para aquellas importaciones que se realicen bajo la modalidad de tráfico postal. Ya no se utiliza la guía que antes relacionábamos como la supuesta declaración de importación o declaración de importación simplificada, sino que se utiliza la información de la factura. Entonces, tanto quienes realicen operaciones bajo la modalidad de tráfico postal como las que realicen operaciones con zonas francas deben tener en cuenta en la información a relacionar como de documentos aduaneros el número de la factura. Muchas gracias, Andrea. También pregunta Olga Saavedra si en el formato 1070 se tendría que reportar, por ejemplo, el numeral 2270 comisiones. No, el numeral 2270 usualmente no está incluido dentro de las operaciones que se deben reportar. Y la resolución, pero hasta la fecha no está incluido ese numeral dentro de la información exógena cambiaria que sí debe reportarse dentro de los movimientos de la cuenta al Banco de la República. Magnífico. Una pregunta adicional. ¿Qué ocurre cuando por algún motivo se presenta alguna variación en el monto efectivamente canalizado o reembolsado al exterior por efectos tal vez de notas crédito, notas débito, alguna variación en las condiciones de las mercancías negociadas? Y esto no es justificado en la casilla correspondiente cuando se transmite la información de la información mínima por importación de bienes. ¿Qué procede en ese caso si se omite completamente? ¿Un 1066 de aclaraciones o procede este protocolo de corrección del XML inicialmente enviado por 1059 de importaciones de bienes? Pues hoy en día, James, y bajo la nueva normatividad, entenderíamos que debería proceder el transmitir esta información a través del 1066. Intentando que el reemplazo realmente, vuelvo y les repito, el tema del reemplazo hoy en día no creo que, y nosotros como asesores, por ejemplo, no lo recomendamos mucho porque no hay claridad sobre el alcance que tiene frente a la DIAN. Si bien debería ser y está plasmado en la resolución como una posibilidad que tiene el usuario de reemplazar o de hacer modificaciones a las operaciones o a los reportes de las operaciones cambiarias, que incluso está dispuesto en el régimen cambiario como tal. El Banco de la República permite también hacer este tipo de modificaciones sin ningún tipo de sanción. Lo cierto es que la DIAN debería seguir la misma línea. Finalmente, si estoy reconociendo que cometí un error y lo estoy corrigiendo, y es información que no es sensible, digamos que no es objeto de alguna infracción cambiaria, pues no debería ser sancionada, salvo que haya ya un pliego de cargos, lo cual no subsanaría, digamos, la infracción que se hubiese cometido. Pero en una situación de estas en donde hay alguna, digamos, modificación en los precios por cualquier tipo de razón, debería proceder el reemplazo. Pero, vuelvo y repito, hoy en día podría llegarse a interpretar que estos reemplazos pueden ser objeto de sanciones en la medida que se entienda que son extemporáneos o que son, digamos, transmitidos no dentro de los términos legales y entonces por hacer más hacemos menos. Clarísimo. Tenemos también una pregunta de Iván Dorado. ¿Nos pueden ampliar el tema de los pagos de importaciones con tarjetas de débito y pasarelas de pago que se contemplan como novedad en el tema cambiario? Sí, pues digamos que efectivamente, como dice Iván, finalmente el Banco de la República, entendiendo un poco la dinámica de las operaciones del comercio exterior y del pago, digamos, de servicios a través de los medios electrónicos, incluyó finalmente la posibilidad de hacer estos pagos a través de pasarelas de pago. Y entonces hoy en día es posible hacer los reportes de estas operaciones
a través, digamos, de los informes establecidos por el Banco de la República. Recordemos que antes, y en virtud del principio de identidad que estaba establecido para las operaciones cambiarias, únicamente era posible que el importador o el exportador fuera quien adelantara los pagos correspondientes a estas operaciones. Hoy en día, pues no solamente con ocasión de la pandemia que finalmente hizo que el e-commerce se desarrollara de una manera mucho más ágil y más rápida, y que incluyera también, por ejemplo, las operaciones de las zonas francas, pues está teniendo a poner en línea con la realidad de estas operaciones, y hoy en día se admite, digamos, hacer estos pagos a través de tarjetas de débito o de pasarelas de pago. Magnífico, muchas gracias, Andrea. Una nueva pregunta de John Vélez. Cuando se hace un formulario por importación de bienes con un solo numeral por mercancía 2017 y así se reporta en el formulario 10, cuando llega la factura final notamos que el valor reportado en 2017, disculpen, tiene un valor de flete u otros gastos y hay que abrirlo en dos numerales, 2017 y 2016, pero ya fue reportado al Banco de la República. Ya es necesario abrirlo y enviar la corrección del formulario 10. Iván, perdón, John, si lo consideras pertinente, puedes aclarar un poco la pregunta abriendo el micrófono. Sí, no, es claro, John lo que dice, y eso es muy común, se hacen pagos bajo el numeral cambiario 2017, que corresponden, digamos, al valor de las mercancías, pero no se incluye o no se, digamos, no se tiene en cuenta que también parte de ese precio incluye el valor de los fletes o de otros gastos que tienen un numeral cambiario establecido. Entonces, lo que ocurre normalmente en estas operaciones es que se modifica el formulario 10 para incluir ese otro numeral, y sí es necesario hoy en día hacer ese tipo de modificaciones, y esas modificaciones reportarlas en la exógena cambiaria también. O sea, es viable vía modificación. Lo que pasa es que ya en la información exógena cambiaria y en el formulario nuevo que se transmite, en el formulario 10 nuevo que se transmite, se relaciona que se trata de una modificación. Pero sí, es posible hacerlo y es necesario hacerlo. Magnífico. Y Olga Saavedra nos pregunta qué tipo de numerales o un ejemplo de una operación que se deba reportar en el formato 1070, ya que el fin de este formato es usar exclusivamente durante el trimestre, no se presenten operaciones a reportar. Sí, es justamente eso, es la ausencia de movimientos, es la ausencia de movimientos susceptibles de reporte a la DIAN los que se deben informar. O sea, es básicamente decir, la cuenta no tuvo movimientos, y entonces es básicamente eso lo que yo le estoy poniendo de presente a la DIAN, lo cual no ocurría hasta el momento. Hasta el momento, si no había movimientos, pues no había transmisión y punto, pero no se decía expresamente que la cuenta no había tenido movimientos. A diferencia de lo que pasa con los informes que hay que presentar ante el Banco de la República, en donde sí está previsto desde hace mucho tiempo que cuando no hay movimiento, yo también debo informar. Así que el formulario 10 lo presento y marco en una casilla que la cuenta no tuvo movimientos. Esto es un poco asimilarlo a lo que pasaría hoy en día con el formulario 1070, en donde yo le estoy diciendo a la DIAN de manera expresa que la cuenta no tuvo movimientos susceptibles de reporte. Magnífico. Veo una mano alzada de John, sí. Disculpen, buenos días, ¿se me pueden escuchar? Hola, buenos días. Sí. Buenos días. Gracias. Bueno, para ampliar un poco la pregunta que había hecho de abrir los numerales, es que me surge la duda por lo que yo iba a hacer esta modificación en un formulario de un anticipo, y pues lo iba a hacer junto con mi banco donde tengo la cuenta de compensación, y él me dijo que en estos momentos ellos habían recibido un tipo de charla que ya no era necesario abrir el numeral. Sencillamente pues eliminar, o no eliminar, lo quitara de la lista de los pendientes por legalizar, que ya no era necesario como abrir el formulario en los dos numerales. Entonces me quedó la duda por eso.
Sí, John, pues la verdad no sé exactamente a qué hacen referencia a ellos, pero hoy en día pues siguen existiendo los dos numerales cambiarios. Si yo tuviera hoy en día la información de que una parte corresponde al valor FOB de la mercancía y la otra a fletes, lo podría declarar así inicialmente. Entonces, digamos que esto pues, es difícil que llegue a ser objeto de sanción, pero es importante si tengo la información ya clara y sé qué corresponde a cada numeral cambiario, la modificación es viable y procede. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, yo creo que ya llegamos a la hora, respetando el tiempo de todos. Ya podemos dar cierre a nuestro comité. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Andrea y Daniela, por esa excelente exposición. Muchísimas gracias por hacer parte de este comité. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un muy buen día. Excelente participación de todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes. Como saben, estamos grabando la sesión y se las haremos llegar en la tarde. Y si Godoy Hoyos también nos pasa la presentación, podemos pasárselas también. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente resto de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, que esté muy bien. Feliz día.